Hola, hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este episodio. Me presento, mi nombre es Laura Natalia Rengifo Muñoz y hoy hablaremos sobre la situación económica de Colombia, un país que en los últimos años ha enfrentado retos importantes como la inflación, el desempleo, el endeudamiento y los efectos de la pandemia, pero que también ha mostrado señales de recuperación y oportunidades de crecimiento. La idea es analizar cómo las políticas económicas aplicadas han influido en el desarrollo del país y qué tan cerca está Colombia de alcanzar los objetivos macroeconómicos, que es crecimiento sostenible, empleo de calidad, estabilidad de precios y una mayor equidad social. Comencemos hablando del Producto Interno Bruto. En 2023, la economía colombiana apenas creció un 0,7%, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que en un país en desarrollo necesita crecer por encima del 3 o 4% para mejorar las condiciones de vida de la población. Ahora, en 2024 el crecimiento fue algo mejor, de 1,7%, gracias a un mayor consumo y a la recuperación de algunos sectores productivos como fue el comercio y los servicios. Durante el primer semestre del año 2025, el Producto Interno Bruto mostró un crecimiento promedio del 2,4%, impulsado sobre todo por el gasto de los hogares. Ese ritmo de crecimiento nos indica que la economía avanza, pero todavía como de manera lenta. Colombia depende mucho de factores externos, como los precios internacionales del petróleo y el carbón. Cuando estos bajan, la economía nacional también se resiente. Entonces, aquí se puede ver un punto clave, que es que aunque Colombia crece, lo hace de forma frágil y vulnerable a choques externos. Ahora voy a hablar de la inflación y la estabilidad de precios. La inflación es otro de los grandes temas. En 2022 tenemos que Colombia sufrió una inflación histórica de alrededor del 13%, que es una de las más altas en décadas. Esto afectó directamente el bolsillo de las familias, ya que los precios de los alimentos, la gasolina y los servicios básicos subieron rápidamente. En 2024 podemos observar que la inflación bajó al 6,6% y en agosto del 2025 ya está en el 5,1% anual, así como acercándose a la meta del Banco de la República, que es del 3%. Para controlar esta situación, el Banco de la República subió las tasas de interés, que eso ayudó a frenar la inflación, pero también encareció los créditos para las empresas y las familias. Con esto se puede observar que controlar la inflación es necesario, pero debe hacerse con cuidado para no frenar el crecimiento económico ni desestimular la inversión. Ahora, vamos a hablar del empleo y mercado laboral. El empleo es un tema crucial porque refleja cómo el crecimiento económico se traduce en oportunidades para la gente. Tenemos que en julio del 2025 la tasa de desempleo fue del 8,8%, una reducción frente al 9,9% registrado en julio de 2024. La tasa de ocupación también subió, lo que significa que más personas encontraron trabajo. Esto parece positivo, pero hay un gran problema estructural, y es que la informalidad laboral, que es una parte importante de los trabajadores en Colombia, no cuenta con contratos estables ni con acceso a seguridad social. Esto quiere decir que aunque las cifras de desempleo mejoran, el empleo de calidad sigue siendo un reto muy pendiente todavía. Ahora hablaré del sector externo, exportaciones e importaciones.
Colombia mantiene una economía abierta al mundo, con exportaciones e importaciones que juegan un papel clave. Una de las principales exportaciones que todos conocemos son el petróleo, el carbón, el café y las flores. Estos productos representan la mayor parte de los ingresos del país en el comercio internacional. Sin embargo, esa dependencia en pocos productos hace que la economía sea muy vulnerable. Por ejemplo, cuando baja el precio del petróleo, también disminuye el ingreso de divisas. Entonces ahí tenemos un problema. En cuanto a las importaciones, Colombia trae maquinaria, productos tecnológicos, alimentos y bienes manufacturados. En general, la balanza comercial suele mostrar un déficit, que es importamos más de lo que exportamos. Esto obliga al país a buscar financiamiento externo y a depender de la inversión extranjera. Ahora hablaremos de las finanzas públicas, que es el déficit y deuda. Las finanzas públicas son otro tema preocupante. ¿Por qué? La deuda pública está en niveles altos, cerca del 55% del Producto Interno Bruto. Además, el país mantiene un déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el gobierno gasta más de lo que recauda. Y esto ha llevado a que las calificadoras internacionales reduzcan la calificación crediticia de Colombia, lo que significa que pedir préstamos en el exterior se vuelve más caro. Para enfrentar esto, los gobiernos han propuesto reformas tributarias con el fin de aumentar la recaudación. Sin embargo, estas medidas generan mucha discusión, ya que los impuestos suelen afectar de manera desigual a los diferentes sectores sociales y económicos. Ahora se hablará del sistema financiero e inversión. El sistema financiero colombiano es estable y está bien regulado. Sin embargo, existen limitaciones, que son las pequeñas y medianas empresas encuentran difícil acceder a créditos. La inversión fija en infraestructura, vivienda y maquinaria sigue siendo baja. Tercero y último, lo que más impulsa la economía actualmente es el consumo privado, es decir, el gasto de las familias. Esto plantea un reto. Si no se estimula la inversión, el crecimiento puede ser débil en el largo plazo. Pobreza y desigualdad. Ahora, esto es uno de los mayores retos de Colombia en la pobreza y la desigualdad. Y cabe destacar que no solamente en Colombia, en muchos otros países. Pero por ahora nos basaremos en Colombia. En 2024, la pobreza monetaria estaba alrededor del 31,3%. Esto significa que 3 de cada 10 colombianos no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Aunque la pobreza ha bajado respecto a la pandemia, sigue siendo alta y muy desigual entre regiones. Por ejemplo, en las ciudades principales las tasas son más bajas, mientras que en las zonas rurales y apartadas los niveles de pobreza son mucho más altos. Esto refleja que el crecimiento económico no siempre se traduce en bienestar para todos. Ahora, innovación y competitividad. Finalmente, hablamos de la innovación y de la competitividad. Aquí, Colombia todavía depende demasiado de sectores tradicionales como el petróleo y la minería. Esto significa que no se está invirtiendo lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación. Para lograr un crecimiento sostenible y competir en el mercado global, el país necesita diversificar su economía, apoyar a los emprendedores, aumentar la digitalización y mejorar la productividad de sus empresas. En conclusión, la economía en colombiana en 2025 muestra luces y sombras. Lo positivo, ¿qué le encontramos en lo positivo? Y es que
Producto Interno Bruto está creciendo moderadamente, la inflación está bajando y el desempleo se ha reducido. Ahora, lo negativo. La deuda y el déficit fiscal siguen siendo un problema. El empleo informal persiste y la pobreza afecta a millones de personas. El reto para Colombia es demasiado claro. Avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, donde las políticas económicas no solo apunten a crecer, sino a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y los invito a reflexionar sobre cómo las decisiones económicas influyen directamente en la vida de cada colombiano.